Soy el capitán de corbeta Marcos Valentín, o lo que queda de uno. La fecha, creo que es el 9º día. Ya no estoy seguro. Antes de empezar a relatar los sucesos que nos trajeron a este punto, una pregunta. Si estuvieras en un pasillo oscuro y oyeras algo arrastrarse hacia ti, y solo tuvieras una cerilla, ¿la encenderías para ver qué es, arriesgándote a que la cosa también te viera, o te quedarías en la oscuridad esperando que pasara de largo? Piénsalo bien. Tu respuesta podría definir lo que te queda de vida. Todo empezó con una normalidad casi insultante. Hace 9 días, el mundo todavía era el mundo. Yo estaba en el puente de mando, supervisando el cambio de guardia. El olor a café recalentado y aire marino mezclado con el ozono del equipo electrónico era mi rutina. El almirante Ferreira, un hombre forjado en la tradición y los reglamentos, revisaba los informes matutinos con su habitual desdén. Hablábamos de cosas triviales: el mediocre desempeño del equipo de fútbol de la base, un fallo en el sistema de desalinización, la inminente llegada del buque de suministros El Vencedor. Era un día como cualquier otro. Las noticias en la esquina de la pantalla del monitor global mostraban disturbios en algunas ciudades portuarias lejanas. Los medios lo llamaban protestas violentas o brotes de una nueva cepa de rabia. El gobierno emitía comunicados pidiendo calma, asegurando que la situación estaba bajo control. Nosotros, aquí en la base, aislados por la disciplina y el mar, nos sentíamos inmunes. Problemas del mundo civil. Para nosotros eran solo ruido de fondo, una distracción pasajera en el flujo constante de las operaciones navales, algo que no podía penetrar nuestros muros y nuestro orden. Recuerdo haberle comentado a la teniente Rivas que la histeria mediática iba a peor. Ella asintió, ajustándose las gafas y señalando un dato meteorológico en la pantalla. La conversación derivó hacia el frente frío que se aproximaba a la costa. La amenaza para nosotros era el cambio de las mareas, la visibilidad para las patrullas, la logística de la descarga. Nadie, absolutamente nadie, miró esos informes de violencia esporádica y pensó que eran las primeras gotas de una tormenta que ahogaría el mundo entero. Éramos profesionales, entrenados para amenazas conocidas y cuantificables. La llegada de El Vencedor estaba programada para las 14:00 horas. Era una rutina. El buque traía alimentos, repuestos, combustible y ocasionalmente personal trasladado. Todo se hacía siguiendo un estricto protocolo de seguridad e inspección. La tripulación era conocida, los procedimientos eran automáticos. El barco apareció en el horizonte puntualmente, una silueta gris y familiar contra el azul del océano. Sin embargo, algo estaba sutilmente mal. No hubo el saludo por radio habitual a las 10 millas náuticas. Tuvimos que llamarlos nosotros. La respuesta que recibimos fue escueta, casi entrecortada. La voz del capitán sonaba tensa, forzada. Atribuyó el silencio a un fallo en el equipo de comunicaciones. Una excusa endeble, pero plausible. El almirante la aceptó, impaciente por comenzar la descarga. Ordené al equipo del puerto que se preparara, pero una extraña sensación se instaló en la boca de mi estómago. Era un nudo frío, el tipo de instinto que uno aprende a no ignorar en combate, incluso cuando la lógica no encuentra una razón clara para ello. Cuando el barco atracó, la rampa de carga descendió con un chirrido más lento de lo normal. El equipo de desembarco parecía exhausto. Sus movimientos eran pesados, sus rostros pálidos y sudorosos a pesar de la brisa fresca del mar. El capitán fue el primero en bajar y noté que evitaba el contacto visual directo. Entregó la documentación al oficial del puerto con manos que temblaban ligeramente. El almirante, observando desde la torre de control, no pareció darse cuenta, o quizá no quiso. El cronograma era su prioridad. El protocolo estándar incluía una revisión médica preliminar para cualquiera que desembarcara. El médico de la base, el doctor Arjona, esperaba con su equipo. Comenzó los chequeos de rutina. Fue entonces cuando cayó la primera ficha de dominó. Uno de los tripulantes, un joven ingeniero al que no reconocí, se desplomó en la fila. No fue un desmayo común. Su cuerpo se retorció en el suelo, una convulsión violenta, con espuma brotando de su boca. Sus ojos estaban abiertos pero vidriosos, fijos en la nada. El equipo médico actuó con rapidez llevándoselo a la enfermería de la base en una camilla. La explicación oficial fue un golpe de calor severo y deshidratación. El capitán de El Vencedor asintió rápidamente, pareciendo aliviado de tener una explicación. El almirante ordenó que la descarga continuara para no retrasar la operación. Yo protesté. Sugerí poner en cuarentena inmediata a toda la tripulación del buque hasta que se comprendiera plenamente el estado del ingeniero. La lógica era clara. Un riesgo desconocido requería una contención máxima. El almirante Ferreira me desestimó con un gesto de la mano. Me acusó de ser demasiado precavido, de ver fantasmas donde solo había un caso médico aislado. «Capitán», dijo con su tono cortante, «su función es asegurar el perímetro, no cuestionar mis órdenes».
proceda con la descarga. Su negativa a considerar la posibilidad de una amenaza desconocida fue nuestro primer error fatal. Un error nacido de la arrogancia de creer que nuestros muros y nuestros procedimientos eran infalibles. La disciplina, nuestra mayor fortaleza, se convirtió en nuestra ceguera. Las siguientes horas fueron de una tensión silenciosa. La descarga continuó bajo un sol que parecía demasiado cálido. Observaba con prismáticos a la tripulación de El Vencedor. Trabajaban en un silencio extraño, sin las bromas y charlas habituales. Se movían como autómatas, mirándose nerviosamente unos a otros. Sabían algo. El miedo era palpable. Una capa de sudor en sus frentes, un temblor en sus manos mientras manejaban la maquinaria pesada. Estaban desesperados por descargar e irse, como si la propia base fuera un refugio que no estaban seguros de merecer. Entonces llegó la llamada de la enfermería. Era la voz del doctor Arjona, pero nunca la había oído así. Estaba cargada de un pánico contenido, una urgencia que me heló la sangre. No dijo qué estaba pasando, solo gritó que necesitaba seguridad, que sellaran el ala médica, inmediatamente. Antes de que pudiera terminar la frase, la línea se cortó con un sonido que nunca olvidaré. No era un grito de dolor, era un chillido animal, gutural, mezclado con el sonido de cristales rompiéndose y metal siendo rasgado. El almirante, por primera vez en todo el día, pareció inseguro. Intentó llamar a la enfermería de nuevo, pero no hubo respuesta, solo estática. Ordenó a un equipo de seguridad que fuera a investigar. 3 hombres armados con porras y pistolas Taser, el equipo estándar para disturbios internos. No estaban preparados, nadie lo estaba. Observé en el monitor de seguridad cómo se acercaban a la puerta del ala médica. La puerta estaba abollada hacia afuera, como si algo pesado la hubiera golpeado repetidamente desde dentro. Las luces del pasillo parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras largas y danzantes. Uno de los guardias intentó abrir la puerta, pero estaba atascada. Se prepararon para forzarla. En ese momento grité por el comunicador que se retiraran, que esperaran a un equipo táctico. El instinto me estaba ensordeciendo, pero la orden del almirante fue clara. Abran esa puerta e informen de la situación. Obedecieron. En el instante en que la puerta cedió, la cámara del pasillo se convirtió en un borrón de movimiento caótico. Lo que salió de allí no era el ingeniero, era una cosa. Se movía de forma errática, espasmódica, con las extremidades en ángulos equivocados. Estaba cubierto de sangre, pero no parecía ser la suya. El equipo de seguridad dudó una fracción de segundo. Un segundo fatal. La criatura se abalanzó sobre el hombre más cercano y el sonido que captó el micrófono fue húmedo, un desgarro de tela y carne. Los otros 2 intentaron reaccionar, pero el pánico y la incredulidad los paralizaron. No se enfrentaban a un hombre, se enfrentaban a algo completamente ajeno a cualquier regla de combate. La señal de vídeo se cortó, solo audio, gritos, el sonido sordo de las porras golpeando carne sin efecto. El disparo del taser, seguido de un gruñido que no disminuyó en intensidad. Y luego, el silencio. Un silencio pesado, roto solo por el zumbido de la estática y el sonido lejano y constante de las olas del mar. En el puente de mando nadie se movía. El almirante miraba la pantalla en negro, su rostro una máscara de pálida incredulidad. Su mundo, regido por el orden y la previsibilidad, acababa de hacerse añicos. Fue entonces cuando empezó el verdadero caos. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la base. No la de incendios ni la de intrusión en el perímetro. Era la alarma general de contención biológica, una que solo había oído en simulacros. Casi simultáneamente recibimos informes de otros tripulantes de El Vencedor que habían sido asignados a diferentes áreas de la base. Estaban atacando, sin previo aviso, uno en la cocina, otro en los muelles, otro cerca de los depósitos de combustible. Estaban esparcidos. Era una infección, un caballo de Troya que nosotros mismos habíamos introducido tras nuestras puertas. El almirante Ferreira finalmente reaccionó, pero su reacción fue defectuosa, basada en manuales que ya no aplicaban. Ordenó la contención total de la tripulación del buque, pero aún se negaba a autorizar el uso de fuerza letal. «Captúrenlos. Quiero saber qué está pasando», gritaba por el sistema de comunicación general. Sus órdenes solo aumentaron la confusión. Los equipos de seguridad, armados para someter, no para matar, estaban siendo masacrados. No podían procesar la naturaleza de la amenaza. Enemigos que no sentían dolor, que no se detenían, que solo avanzaban. Desde el puente de mando tenía acceso a casi todas las cámaras de la base. Lo que vi fue el colapso del orden en tiempo real. Vi a amigos y compañeros ser derribados, mordidos, desgarrados. Vi el terror en los ojos de soldados entrenados mientras retrocedían ante un único agresor que seguía avanzando incluso después de recibir múltiples descargas. La disciplina militar se deshizo ante un horror que desafiaba la lógica.
La cadena de mando comenzó a fragmentarse, con oficiales en diferentes sectores tomando decisiones desesperadas por su cuenta. Mi propio equipo en el puente estaba en estado de shock. La teniente Rivas intentaba mantener un registro de las zonas comprometidas, pero cada minuto el mapa táctico en su pantalla se llenaba de más iconos rojos. Otro oficial vomitaba silenciosamente en una papelera. Sentía mi corazón golpear contra mis costillas como un tambor de guerra. El sudor me corría por la cara, y mis manos, al agarrar la radio, estaban cubiertas por una fina capa de humedad fría. Tenía que hacer algo. La estrategia del almirante era un suicidio masivo. Tomé una decisión. Usé mi código de acceso para aislar el puente de mando y el centro de comunicaciones, sellándolas con puertas de titanio. Luego, abrí un canal privado a los oficiales que sabía que eran pragmáticos, hombres y mujeres a los que había entrenado y en los que confiaba. Aquí el capitán Valentín, dije, mi voz sonando más calmada de lo que me sentía. La orden del almirante ya no es válida. La amenaza es hostil y no responde a tácticas de subyugación. Se autoriza el uso de fuerza letal. Defiendan sus posiciones. Disparen a la cabeza. Repito, disparen a la cabeza. Hubo un momento de silencio en la línea. Había cometido un acto de insubordinación directa en medio de una crisis. Podrían someterme a un consejo de guerra por ello, si sobrevivíamos. Entonces una voz respondió. Era el sargento Acosta, jefe de seguridad del arsenal. Entendido, capitán. Distribuyendo munición real. Uno por uno, otros oficiales confirmaron la orden. Habían visto lo que yo vi. Comprendieron que las reglas habían cambiado. En ese momento, la estructura de mando de la base naval Estación Zaragoza se partió en dos. El almirante oyó mi transmisión. Se giró hacia mí, con los ojos ardiendo de furia. ¿Qué has hecho, Valentín? Acabas de condenar a mis hombres. Avanzó hacia mí, con el rostro enrojecido por la ira. No he condenado a nadie, respondí, manteniendo mi posición. Les he dado una oportunidad de luchar. Antes de que pudiera atacarme o arrestarme, una de las grandes ventanas blindadas del puente de mando se estremeció violentamente. Un sonido de impacto fuerte y pesado resonó en la sala. Y luego otro. Todos nos giramos hacia la ventana. Fuera, en la pasarela que conducía al puente, estaba uno de ellos. Era uno de los guardias de seguridad que habían enviado a la enfermería, o lo que quedaba de él. Le faltaba un trozo de garganta y su uniforme estaba rasgado y empapado en sangre oscura y coagulada. Sus ojos eran lechosos, vacíos de cualquier inteligencia. Estaba golpeando su cabeza contra el cristal blindado con una persistencia monótona y terrible. El sonido de hueso contra cristal se convirtió en el nuevo latido de nuestra realidad. La visión de esa figura, un hombre que conocía, con quien había compartido comidas, convertido en una marioneta grotesca, rompió algo dentro del almirante. Su rabia se desvaneció, reemplazada por un horror mudo. Se quedó allí, mirando, mientras más figuras se unían a la primera, arrastrándose por la pasarela, atraídas por el sonido y la luz del interior. Eran tripulantes del vencedor, personal de la base, nuestros propios hombres y mujeres. El enemigo ya no solo estaba dentro de los muros, estaba llamando a nuestra última puerta segura. El colapso de la comunicación con el mundo exterior fue rápido y absoluto. Las líneas telefónicas enmudecieron. Internet cayó. Las frecuencias de radio de largo alcance, antes llenas de tráfico naval y comercial, se convirtieron en un coro de estática, gritos y mensajes entrecortados y desesperados. Durante un breve lapso, captamos una emisión de emergencia del gobierno, una voz temblorosa hablando de una crisis de salud pública sin precedentes y pidiendo a la gente que se quedara en sus casas. Después nada. Estábamos solos, una isla de metal y hormigón en un océano de caos. Perdimos contacto con el almirante Ferreira poco después. En un acto de desesperación o locura, decidió abandonar el puente de mando. Decía algo sobre restablecer el orden personalmente, sobre demostrar a sus hombres que no se estaba escondiendo. Tomó una pistola y, haciendo caso omiso de mis advertencias, abrió la compuerta sellada. Las criaturas en la pasarela, que hasta entonces golpeaban el cristal, se giraron hacia el nuevo sonido. Lo último que vi del almirante fue su rostro contraído en un grito silencioso mientras era arrastrado a la oscuridad del pasillo. La puerta se cerró automáticamente. Con la muerte del almirante, el mando recayó en mí. No por elección, sino por necesidad. Yo era el oficial de más alto rango en la única zona segura y funcional que quedaba, el puente de mando. Mi primera orden fue un censo. Necesitábamos saber quién seguía vivo y dónde estaba. La teniente Rivas, con las manos temblorosas pero los dedos firmes en el teclado, comenzó a recopilar los datos, llamando a cada sector, cada puesto de guardia, cada taller. Muchas llamadas no obtuvieron respuesta. Cada silencio era una nueva lápida en nuestro creciente cementerio. Descubrimos que la infección se había propagado más rápido de lo que podríamos haber imaginado.
Los tripulantes de El Vencedor no fueron los únicos vectores. Cualquiera al que mordieran o arañaran, cualquiera que tuviera contacto con su sangre, también se transformaba. El periodo de incubación era terriblemente rápido, a veces solo unos minutos. Un compañero herido podía convertirse en una amenaza mortal en el tiempo que se tardaba en intentar ponerle una venda. La desconfianza se convirtió en nuestra nueva regla de enfrentamiento. Establecimos un perímetro defensivo improvisado alrededor del complejo del centro de mando. Usando las cámaras, guié a los equipos de seguridad supervivientes, enseñándoles a moverse en silencio, a conservar munición, a apuntar a la cabeza. Cada bala era preciosa. Cada vida perdida era una fractura en nuestra ya frágil estructura. El entrenamiento que recibimos para combatir ejércitos y terroristas tuvo que ser adaptado para luchar contra una marea de cuerpos reanimados, impulsados por una única e insaciable necesidad. Pasamos la primera noche en un estado de vigilia aterrorizada. Las luces de la base, funcionando con generadores de emergencia, arrojaban un resplandor fantasmal sobre los patios y muelles. El único sonido era el viento, el zumbido de los sistemas de soporte vital y el coro lejano y constante de gemidos. Había cientos de ellos ahí fuera, deambulando sin rumbo, atraídos por el sonido o el movimiento. Nuestros antiguos compañeros, amigos y vecinos. Cada rostro en la multitud era un recordatorio de nuestro fracaso en protegerlos. La comida y el agua en el puente de mando eran limitadas. Teníamos raciones de emergencia y algunas botellas de agua, suficiente para unos días quizá. El sistema de filtrado de aire aún funcionaba, pero no sabíamos cuánto tiempo aguantarían los generadores con el combustible que tenían. Empecé a hacer un inventario, no de armas o munición, sino de habilidades. ¿Quién sabía de sistemas eléctricos? ¿Quién tenía formación médica avanzada? ¿Quién era el mejor tirador? La supervivencia no iba a ser sobre valentía, sino sobre recursos y conocimiento práctico. La teniente Rivas, a pesar del shock, demostró ser inestimable. Su mente lógica y organizada convirtió el caos de información en datos utilizables. Creó un mapa en tiempo real de la ubicación de los afectados, rastreando sus patrones de movimiento. Descubrimos que se sentían atraídos por el sonido por encima de todo. Un ruido fuerte podía atraer a docenas de ellos, dejando otras áreas temporalmente despejadas. Esa información se convirtió en nuestra primera arma táctica real en este nuevo tipo de guerra. Al segundo día, tomamos nuestra primera decisión verdaderamente difícil como nuevo grupo de mando. Un grupo de supervivientes estaba atrapado en la cantina, a unos 500 metros de nuestra posición. Se habían quedado sin comida y con poca agua. Uno de ellos estaba herido, una mordedura en la pierna. Pidieron ayuda por radio. Yo sabía que el hombre herido era una bomba de relojería. Traerlos aquí significaría arriesgar la seguridad de nuestro refugio. Dejarlos allí significaría condenarlos. La decisión que tomé me persigue cada segundo desde entonces. Les dije que podíamos acogerlos, pero solo a los sanos. El hombre herido debía ser dejado atrás. O, sugerí, podían manejar la situación ellos mismos antes de venir. El silencio en la radio fue largo y pesado. Podía oír los sollozos de alguien al fondo. Finalmente, el líder del grupo dijo que lo entendían. 20 minutos después, informaron que estaban en camino, sin el hombre herido. No pregunté cómo lo hicieron. Su llegada fue un procedimiento tenso. Guiados por las cámaras, se movieron a través de las sombras, evitando las patrullas de los afectados. Tuvimos que abrir una de las escotillas de mantenimiento de emergencia para dejarlos entrar. Cada uno fue inspeccionado bajo la mira de un rifle, buscando arañazos, mordeduras, cualquier signo de infección. La desconfianza y el miedo en sus ojos eran un reflejo de los nuestros. Ya no eran colegas, eran amenazas potenciales que traían consigo la carga de una elección imposible. Ese día comprendí la verdadera naturaleza de mi nuevo mando. No se trataba de inspirar a los hombres a la batalla o de planificar estrategias complejas. Se trataba de hacer cálculos fríos y brutales. Se trataba de sopesar vidas, de sacrificar a unos pocos para salvar a muchos. Se trataba de llevar la cuenta. ¿Cuántas balas? ¿Cuántas raciones de comida? ¿Cuántas horas de combustible? ¿Cuántas almas perdidas? Cada decisión dejaba una nueva cicatriz, una nueva capa de hielo alrededor de mi corazón. Era la única manera de seguir adelante. El portaaviones Firmeza seguía anclado en el dique seco principal, un gigante dormido. Sus sistemas estaban apagados por mantenimiento, pero su reactor nuclear tenía combustible para años. Sus bodegas contenían comida, suministros médicos y armamento. Era una fortaleza, un arca. Pero para llegar a él, tendríamos que cruzar casi 1 kilómetro de terreno abierto, un terreno que ahora pertenecía a los muertos. La idea comenzó a formarse en mi mente, no como un plan, sino como un destello de esperanza desesperada. El tercer día lo dedicamos al reconocimiento. Usamos drones de vigilancia para mapear la base. Las imágenes que enviaron eran desoladoras. Cuerpos por todas partes, vehículos abandonados,
y la horda. Se movían lentamente pero sin cesar. Un río de muerte lenta y persistente. Pero también vimos focos de supervivientes, pequeños grupos escondidos en talleres, almacenes, barracones, aislados, asustados, esperando un rescate que nunca llegaría si no actuábamos nosotros. La comunicación se convirtió en nuestra prioridad. Necesitábamos unir a estos grupos, coordinarlos. La teniente Rivas trabajó incansablemente para establecer una red de comunicación segura, un canal encriptado que no pudiera ser interceptado. Empezamos a transmitir a intervalos cortos y codificados, dando instrucciones, recopilando información, tratando de crear una imagen cohesionada de nuestra situación. Por primera vez desde el principio, un hilo de organización comenzó a tejerse en medio del caos. El olor. Eso es algo que las grabaciones no capturan. El olor empezó a filtrarse por el sistema de ventilación. Un hedor dulzón y nauseabundo a sangre vieja y carne en descomposición. No importaba lo bien sellados que estuviéramos, estaba ahí. Un recordatorio constante de lo que nos esperaba afuera. Se convirtió en el olor de nuestro nuevo mundo. El olor de la muerte que no terminaba, del hambre que no podía ser saciada. Se pegaba a nuestra ropa, a nuestro pelo, a nuestra comida. Ahora mismo, mientras grabo esto, estoy mirando el mapa táctico. Tenemos 13 focos de supervivientes confirmados, un total de 78 personas, incluyéndonos a nosotros. Afuera, estimamos más de 400 afectados dentro del perímetro de la base. Las probabilidades no son buenas. Pero ahora tenemos un objetivo, el Firmeza. No es solo un barco, es nuestra única oportunidad. La pregunta que me mantiene despierto por la noche no es si podemos llegar hasta él, sino en quién tendremos que convertirnos para lograrlo. La pregunta que hice al principio, sobre la cerilla en la oscuridad, ya sé mi respuesta, la encendería. Prefiero enfrentarme al monstruo que puedo ver que ser devorado por la oscuridad de la incertidumbre. El cuarto día amaneció sin sol, solo con una luz gris y difusa que se filtraba a través de las nubes bajas. El aire en el puente de mando se había vuelto viciado, una mezcla de sudor, miedo y el aliento de demasiadas personas en un espacio reducido. Decidí que la pasividad era una forma lenta de suicidio. Si íbamos a tener una oportunidad, necesitábamos un plan, un conjunto de reglas inquebrantables. Establecimos nuestra primera directiva, la Ley de Zaragoza, y la transmitimos a los otros grupos de supervivientes. Era simple, brutal y no negociable. Racionamiento estricto de todos los suministros, obediencia absoluta a las órdenes tácticas del mando central y una política de cuarentena de tolerancia cero. La reacción fue mixta. Los grupos formados por personal militar entendieron inmediatamente. La disciplina era su estado natural. Pero los grupos de civiles, principalmente personal de mantenimiento y sus familias que vivían en la base, mostraron resistencia. Oí sus voces por la radio, llenas de miedo y objeciones. ¿Quién era yo para imponerles una ley marcial? Para decidir quién comía cuánto, tuve que ser duro. Les expliqué, con una calma que no sentía, que sus derechos civiles habían terminado en el momento en que el mundo se vino abajo. Ahora solo existía un derecho, el derecho a seguir respirando, y ese se ganaba con obediencia y cooperación. Para reforzar el punto, les mostré lo que estaba en juego. Usando la red de cámaras, enfoqué un área cerca de la guardería de la base. Un pequeño grupo de infectados estaba allí, caminando en círculos. Entre ellos estaba el cuerpo de un niño. Dejé la imagen en sus pantallas durante un minuto entero de silencio. Ese es el precio del debate, dije finalmente con la voz convertida en piedra. Ese es el coste de la indecisión. O siguen mis reglas o se enfrentan a eso solos. Uno por uno, los líderes de los grupos civiles confirmaron que acatarían las órdenes. No fue una victoria, fue una amputación necesaria. Nuestro siguiente paso era consolidar recursos. Estábamos ciegos en muchas zonas y nuestros suministros aquí en el puente eran finitos. El objetivo más cercano y valioso era el depósito de suministros Alfa, contiguo al arsenal principal que el sargento Acosta ya controlaba. Contenía alimentos no perecederos, agua embotellada y, lo más importante, suministros médicos y baterías. El problema era que para llegar, un equipo tendría que cruzar 200 metros de patio abierto, un espacio que habíamos apodado el Paseo de los Susurros por la cantidad de infectados que lo transitaban. Dediqué las siguientes 6 horas a planificar la operación con la teniente Rivas y el sargento Acosta. Cada segundo, cada movimiento fue coreografiado. El plan se basaba en la distracción. Usaríamos el sistema de altavoces de la base, dañado pero parcialmente funcional, para emitir un ruido fuerte en el extremo opuesto del patio, atrayendo a la mayoría de la horda. Mientras estuvieran distraídos, un pequeño equipo de 4 personas correría hacia el depósito. La ventana de oportunidad sería como máximo de 90 segundos. Una carrera contra la muerte. Acosta seleccionó al equipo.
Eran sus mejores hombres, rápidos, silenciosos y con nervios de acero. Los observé a través de una cámara mientras se preparaban en el arsenal. No hablaban. Cada uno revisaba su equipo con una concentración metódica. Limpiaban sus armas, ajustaban sus correas, se aseguraban de que sus cuchillos estuvieran firmemente sujetos. El ritual era el de soldados preparándose para una misión, pero sus ojos delataban una tensión diferente. No se enfrentaban a un enemigo que piensa, sino a una plaga implacable. El miedo en la sala era tan espeso como la humedad. Mi trabajo era ser su ojo en el cielo. Desde el puente de mando, yo controlaría los altavoces, las cámaras y las puertas automáticas. Mi voz en sus oídos sería su único guía una vez que estuvieran fuera. La responsabilidad me aplastaba el pecho. Un mal cálculo, un segundo de retraso en mis órdenes y estaría enviando a 4 hombres a ser despedazados. Coloqué mis dedos sobre la consola, sintiendo el frío del metal. Noté que no había comido en casi un día. Mi estómago estaba cerrado. Un nudo apretado de pura adrenalina y pavor. Equipo Bravo, ¿listos para iniciar? La voz de Acosta sonó en mi auricular. Firme, confirmé. En mi pantalla principal veía al equipo agazapado detrás de la puerta del arsenal. En otras 4 pantallas monitoreaba el patio desde diferentes ángulos. Conté más de 50 infectados en el área inmediata. Mi pulso se aceleró, activando distracción en 3, 2, 1. Apreté el botón. A 1 kilómetro de distancia, una sirena de niebla, estridente y penetrante, rompió el silencio. El efecto fue instantáneo y horripilante. Como una sola entidad, todas las cabezas de los infectados en el patio se giraron hacia el sonido. Durante un segundo se quedaron quietos, procesando. Luego, como un río lento y macabro, comenzaron a moverse. Sus cuerpos se arrastraban, tropezaban, pero todos iban en la misma dirección. Dejaban un camino despejado, una franja de hormigón vacía entre el arsenal y el depósito Alfa. La teniente Rivas empezó una cuenta atrás desde 90 segundos en voz baja y constante a mi lado. Ahora, Acosta. Ahora, vayan, ordené por el comunicador. La puerta del arsenal se abrió y el equipo Bravo salió disparado. Se movían agachados, rápidos, sus armas apuntando hacia adelante. Cada paso sobre el hormigón sonaba como un trueno en mis oídos. En las pantallas parecían figuras diminutas y frágiles en un escenario inmenso y hostil. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Observé a la horda que se alejaba. Algunos de los infectados más cercanos al equipo parecieron dudar, sus cabezas girando lentamente hacia el nuevo y más cercano movimiento. Eran demasiado lentos. 70 segundos, susurró Rivas. El equipo ya había cubierto la mitad del camino. Uno de ellos tropezó, su bota enganchándose en un cuerpo en el suelo. Mi corazón se detuvo. Sus compañeros no se detuvieron, pero se giraron, listos para cubrirlo. Él se recuperó en una fracción de segundo, maldiciendo en voz baja, y siguió corriendo. Un infectado, más cercano de lo que había calculado, se separó de la horda principal y comenzó a caminar hacia ellos, con un gemido bajo y gutural. «Ignórenlo, sigan moviéndose. La puerta es la prioridad», grité. Llegaron a la puerta del depósito Alfa. 50 segundos. Uno de los soldados, un especialista en electrónica, se arrodilló y conectó un dispositivo al panel de control. Las luces del panel parpadearon. «Vamos, vamos, vamos», murmuré para mí. Mis nudillos blancos por la fuerza con que agarraba el borde de la consola. El infectado solitario se acercaba a menos de 20 metros. Acosta se dio la vuelta, levantó su rifle en un movimiento fluido y disparó una sola vez. El silenciador hizo que el sonido fuera un simple tosido. La cabeza del infectado explotó en una nube roja. Cayó como un saco de arena. La puerta del depósito se abrió con un silbido neumático. El equipo se deslizó dentro y la puerta comenzó a cerrarse detrás de ellos. Estaban a salvo. Por ahora. Dejé escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo. Mis músculos dolían por la tensión. «Bien hecho, Bravo. Informen de su estado», dije, mi voz ronca. «Estamos dentro, capitán. Sin bajas. El lugar está despejado y parece seguro», respondió Acosta, su respiración agitada. La primera fase de la operación había sido un éxito, pero el alivio fue fugaz, reemplazado por la siguiente carga de ansiedad. Pasaron la siguiente hora asegurando el depósito y haciendo un inventario. Las noticias eran buenas. Había estantes llenos de cajas de raciones de combate, palés de agua purificada y un pequeño pero bien surtido almacén farmacéutico. Antibióticos, analgésicos, material de sutura, bolsas de suero. Era un tesoro. Era la diferencia entre morir de una simple infección por un corte o tener la oportunidad de sobrevivir. La moral, por primera vez en días, recibió un pequeño impulso. Mientras Acosta me leía la lista de suministros, su voz se detuvo. Le pregunté qué pasaba. Hubo una pausa. «Capitán, hay algo más aquí, en una pequeña oficina. Parece que alguien se atrincheró aquí antes que nosotros.
Mi estómago se revolvió. Le ordené que procediera con extrema precaución. Escuché por el comunicador el sonido de una puerta siendo forzada, seguido de las voces ahogadas del equipo. «Dios mío», susurró uno de ellos. Acosta volvió a la línea. Su voz había perdido toda la euforia anterior. «Capitán, hay 3 cuerpos aquí. No son mordidos. Llevan muertos varios días. Por sus síntomas, por las notas que el médico de aquí dejó, no fue la infección, fue otra cosa». Me describió la escena. Los cuerpos estaban en sacos de dormir, con fiebre alta y una tos violenta y seca, según las notas. El médico que se había encerrado con ellos había documentado su rápido deterioro antes de aparentemente quitarse la vida. Era un brote de una cepa de neumonía bacteriana, altamente contagiosa. Había prosperado en las condiciones insalubres y el estrés del colapso inicial. El médico había teorizado que se propagaba por el aire en espacios cerrados. Nuestra victoria acababa de ser envenenada. No solo teníamos que temer a los muertos que caminaban, ahora también teníamos que temer el aire que respirábamos, a la persona que tosía a nuestro lado. El enemigo ya no estaba solo afuera, podía estar ya dentro de nosotros, esperando. La extracción del equipo Bravo fue tan tensa como la inserción. Cargados con tantas cajas y mochilas como podían llevar, repitieron el procedimiento de distracción. Esta vez 2 infectados se acercaron demasiado. El equipo no tuvo más remedio que eliminarlos en silencio, usando sus cuchillos de combate. Escuché por la radio el esfuerzo de su respiración, el sonido húmedo y repugnante de las hojas entrando en cráneos podridos. Volvieron exhaustos, cubiertos de sudor y de la sangre negra de los muertos, pero trajeron los suministros. Inmediatamente establecimos un nuevo protocolo: cuarentena estricta para el equipo Bravo. Fueron aislados en una sala de reuniones vacía a pesar de sus protestas. Les pasaríamos comida y agua a través de una ranura. Serían observados durante 48 horas. Nadie entraba, nadie salía. Algunos lo vieron como una ofensa, una falta de confianza. Acosta lo entendió. «Está haciendo lo correcto, capitán», me dijo por el intercomunicador de la sala. «Las reglas son para todos», pero vi la duda en los ojos de sus hombres. Estaba sembrando desconfianza para asegurar la supervivencia. Esa noche, mientras los demás intentaban dormir, me quedé mirando los monitores. La horda había vuelto a sus patrones errantes. La base estaba en silencio, salvo por los gemidos. Pero ahora el silencio se sentía diferente, más amenazante. Antes, el enemigo era visible. Podíamos rastrearlo, planificar a su alrededor, matarlo. Ahora teníamos un fantasma, un enemigo invisible que podía estar en la tos de un amigo, en una superficie compartida, en el propio aire. Un enemigo que podía matarnos lenta y dolorosamente desde dentro. La carga de mi mando se hizo más pesada. Ahora no solo era responsable de las decisiones tácticas, sino también de la salud pública de nuestra diminuta y fracturada sociedad. Cada decisión tenía consecuencias mortales. ¿Cómo podíamos traer a los otros grupos de supervivientes a una zona segura central si alguno de ellos ya podía estar infectado con esta nueva enfermedad? ¿Cómo podíamos confiar en alguien? La paranoia se convirtió en una herramienta de supervivencia tan vital como una bala o una ración de comida. Me di cuenta de que el verdadero apocalipsis no era la horda de muertos vivientes. Eso era solo el síntoma. El verdadero apocalipsis era el colapso de la confianza, la desintegración de los lazos humanos bajo una presión insoportable. Era la certeza de que al final estabas solo. Podías estar rodeado de gente, pero la lucha final, la que importaba, la librabas dentro de tu propia mente, contra tu propio miedo y tu propia desesperación. Observé al equipo Bravo en la sala de cuarentena a través de una cámara de seguridad. Estaban sentados en el suelo, en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Habían arriesgado sus vidas por el grupo y su recompensa era el aislamiento y la sospecha. No parecían héroes, parecían hombres condenados esperando un veredicto. Sentí una punzada de algo que casi había olvidado, la culpa, pero la aparté. No había lugar para ella. La culpa era un lujo, la supervivencia era un trabajo de contabilidad fría. Estudié de nuevo el mapa de la base. El depósito Alfa estaba asegurado. Era una pequeña victoria, una pieza más en el tablero. Pero el objetivo final, el portaaviones Firmeza, parecía ahora más lejano que nunca. Para llegar a él tendríamos que reunir a todos los supervivientes. Y para reunirlos tendríamos que crear un protocolo de selección, un filtro. Tendríamos que mirar a cada hombre, mujer y niño y juzgar si eran un riesgo. Tendríamos que convertirnos en guardianes de una puerta que podría condenar a los inocentes. El sonido de una tos seca a través del sistema de intercomunicación de la sala de cuarentena me sacó de mis pensamientos. Se me heló la sangre. Podía ser cualquier cosa, polvo, la garganta seca, o podía ser el principio de un final mucho más silencioso y horrible que ser devorado por los muertos.
Apunté la cámara hacia el hombre que había tosido. Estaba acurrucado en una esquina, temblando. Podía ser del frío, o podía ser fiebre. Me comuniqué con Rivas, que estaba de guardia. Teniente, mantenga una vigilancia constante sobre el soldado Ramírez en la sala de cuarentena. Informe de cualquier cambio, por mínimo que sea. Su entendido capitán fue rápido y profesional, pero pude detectar la tensión en su voz. Ella también lo sabía. Estábamos caminando sobre una capa de hielo muy fina y acabábamos de oír la primera grieta. La horda afuera podía esperar. Teníamos un nuevo enemigo dentro. Decidí ampliar los periodos de cuarentena a 72 horas para cualquier persona que se moviera entre zonas. También ordené que se usaran máscaras improvisadas hechas con trozos de tela de los uniformes. Eran medidas pequeñas, quizás inútiles, pero eran algo. Eran un intento de imponer orden en una situación que se deslizaba hacia el caos biológico. Se trataba de demostrar que aún teníamos el control, aunque fuera una ilusión. Me acerqué a la ventana blindada y miré hacia afuera. Un infectado, una mujer con el uniforme de una oficial de logística, estaba de pie en el patio con la cara vuelta hacia el cielo gris, como si estuviera sintiendo una lluvia que no caía. Su mandíbula se movía en un masticar silencioso y sin sentido. Sentí una extraña y terrible piedad por ella. Su tormento era simple. Tenía hambre. El nuestro, el de los vivos, era infinitamente más complejo. Estábamos hambrientos de seguridad, de certeza, de un futuro que ya no existía. La pregunta que me hice en mi primera entrada de diario volvió a mi mente. La cerilla en la oscuridad. Había decidido encenderla para ver al monstruo. Pero ¿qué haces cuando descubres que el monstruo no hace ruido, que no se arrastra, que puede estar ya dentro de ti, silencioso e invisible? ¿Qué haces cuando la oscuridad misma está envenenada? No tenía una respuesta. Solo tenía la siguiente decisión que tomar. Y la siguiente. Y la siguiente. Volví a mi puesto. La teniente Rivas me pasó un informe. Un grupo de supervivientes en los barracones del sur se estaba quedando sin agua potable. Pedían permiso para intentar llegar a un purificador cercano. Era arriesgado. El área estaba infestada. Y ahora, con la nueva amenaza, traerlos de vuelta era aún más arriesgado. Miré sus rostros en la pantalla. Una docena de personas asustadas mirando a una cámara, esperando mi decisión. Su vida o su muerte estaba en mis manos. «Teniente», dije, mi voz sonando extraña y distante a mis propios oídos. «Abra un canal con los barracones del sur. Tengo que hablar con ellos». Tomé una profunda bocanada del aire reciclado y viciado de la sala. Tenía que explicarles las nuevas reglas del juego. Tenía que decirles que la ayuda vendría con un precio que ninguno de nosotros había previsto. Tenía que ser el portador de malas noticias, el contador de los muertos, el arquitecto de su desesperada y menguante esperanza. Mientras esperaba que se estableciera la conexión, mi mirada se posó en un pequeño monitor que mostraba al soldado Ramírez. Había dejado de temblar. Estaba dormido, o eso parecía. Su pecho subía y bajaba con una regularidad superficial. Quizás solo estaba agotado. Quizás todo era una falsa alarma, pero no podía permitírmelo. La esperanza, descubrí, era la variable más peligrosa de todas. La esperanza te hacía descuidado. La disciplina y la paranoia eran las únicas constantes que nos mantenían vivos. El rostro del líder de los supervivientes de los barracones apareció en mi pantalla. Un hombre mayor, un mecánico civil llamado Alonso. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y desafío. Esperaba una orden, una solución. Y yo tenía que darle un cálculo de riesgos, una elección imposible. «Alonso, aquí el capitán Valentín. Tenemos que hablar sobre el coste del agua», empecé, eligiendo mis palabras con el cuidado de un hombre desactivando una bomba. Cada sílaba importaba. Cada una podía salvar o matar. El silencio que siguió a mi explicación sobre la enfermedad fue profundo. Vi a Alonso procesar la información. Vi la esperanza desvanecerse de sus ojos y ser reemplazada por una dura y sombría comprensión. No protestó, no discutió, simplemente asintió lentamente. «Entendemos, capitán. ¿Cuáles son sus órdenes?». En ese momento sentí un destello de algo que no era desesperación. Era la frágil fibra de la unidad, el entendimiento compartido de que estábamos juntos en esto, aunque estuviéramos separados por muros y miedo. Comencé a trazar un plan para ellos, una ruta, un protocolo de extracción. Iba a ser complicado, peligroso, pero por primera vez no se sentía como una sentencia de muerte. Se sentía como un movimiento calculado en un juego que estábamos aprendiendo a jugar. La horda, la enfermedad, la desesperación eran piezas en el tablero, y nosotros éramos la única pieza que podía pensar, que podía adaptarse. Quizás esa era la única ventaja que nos quedaba, y tenía que ser suficiente. Terminé la llamada con Alonso y me volví hacia el mapa táctico.
Los pequeños iconos verdes que representaban a nuestros supervivientes parecían increíblemente frágiles y dispersos en el mar de rojo que era la base, pero ya no eran solo víctimas esperando ser rescatadas. Se estaban convirtiendo en parte de una red, de un organismo que yo tenía que mantener vivo, a cualquier precio. El peso no disminuyó, pero mi resolución se endureció. El trabajo tenía que hacerse, la cuenta tenía que llevarse. Mi mirada volvió por última vez a la sala de cuarentena. El soldado Ramírez se estaba moviendo. Se sentó frotándose la cara. Parecía normal. Me observó directamente a través de la cámara, como si supiera que lo estaba mirando. Levantó el pulgar con una sonrisa cansada. Un gesto simple, pero en ese mundo significaba todo. Significaba, aún estoy aquí. Significaba, aún estoy luchando. Respiré hondo. Nosotros también. Aún estábamos aquí. El plan para extraer al grupo de Alonso de los barracones del sur, que bautizamos como Operación Salvavidas, era 10 veces más complejo que nuestra incursión en el depósito. No movíamos a 4 soldados entrenados, sino a 12 civiles, incluyendo 2 niños y un anciano. El pánico era nuestro principal enemigo, más que cualquier infectado. Pasamos un día entero instruyéndolos por radio, repitiendo el plan hasta que las palabras perdieron su significado. Muévanse en silencio, no corran a menos que se les ordene. Sigan al soldado guía sin dudar. No lleven nada que no sea esencial. Su vida es más importante que sus posesiones. La ejecución comenzó al amparo de la oscuridad previa al amanecer. La distracción sonora, esta vez una serie de alarmas de coche activadas a distancia en el estacionamiento oeste, funcionó de nuevo, arrastrando a la horda principal lejos de su ruta de escape. Observaba desde el puente de mando mi universo reducido a una docena de pantallas que mostraban imágenes granuladas en visión nocturna. Veía las figuras verdes de los civiles moviéndose en una fila torpe, flanqueados por 4 de los hombres de Acosta. Eran una serpiente lenta y vulnerable deslizándose por el vientre de la bestia. Todo iba según el plan durante los primeros 300 metros. Se movían de sombra en sombra, un flujo silencioso de humanidad desesperada. Entonces sucedió. La más joven de los niños, una niña de no más de 6 años, tropezó y dejó caer un osito de peluche. Un objeto trivial, sin peso, pero para ella era el mundo. Soltó un sollozo ahogado y se detuvo para recogerlo. Su madre tiró de ella, pero el breve sonido, agudo y lleno de angustia, fue suficiente. Una de las figuras infectadas que no había seguido la distracción, un rezagado que acechaba cerca de un edificio, giró su cabeza lentamente hacia ellos. El soldado en la retaguardia, un cabo joven llamado Torres, reaccionó al instante. Hizo una señal al resto del grupo para que siguiera moviéndose, y él se interpuso entre ellos y la amenaza. El infectado se abalanzó, no con velocidad, sino con una inercia imparable. Torres levantó su rifle, pero sabía que un disparo, incluso silenciado, atraería a más. En su lugar, desenvainó su cuchillo. Vi en el monitor el choque brutal de los cuerpos, un baile grotesco y silencioso bajo la luz verde de la cámara. Torres era fuerte, pero la criatura era incansable. Vi cómo Torres tropezaba hacia atrás, el infectado encima de él. Los otros civiles se habían congelado, sus caras una máscara de horror. «Sigan moviéndose, es una orden», grité por el canal del líder del grupo, la voz de Alonso. «Muévanlos ahora o su sacrificio será en vano». Acosta, al frente de la columna, agarró al civil más cercano y prácticamente lo arrastró, rompiendo la parálisis. La columna reanudó su movimiento dejando a Torres atrás. Vi como el cabo hundía su cuchillo en la sien del infectado, pero no antes de que la criatura le arrancara un trozo del hombro con sus dientes. Torres se levantó, tambaleándose, se llevó la mano al hombro y luego la miró. Incluso en la imagen de baja resolución, pude ver la oscura mancha de sangre. Se quedó quieto por un momento, mirando en dirección a su equipo que se alejaba. Luego levantó su rifle, no hacia nosotros. Lo colocó debajo de su propia barbilla. La transmisión de su cámara personal, que yo estaba monitoreando, se cortó en un destello de estática. No oímos nada, pero todos lo supimos. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier disparo. Perdimos a un buen hombre, pero los 12 civiles estaban a salvo. La llegada del grupo de Alonso a nuestra zona segura fue un asunto sombrío. No hubo celebración, solo el procedimiento frío y metódico de la cuarentena. Fueron alojados en un bloque de oficinas que habíamos despejado, separados de todos los demás. Les pasamos comida, agua y los suministros médicos que Torres había ayudado a asegurar. Vi sus rostros a través de las cámaras. El alivio de estar a salvo estaba en guerra con el horror de lo que habían presenciado y el peso de la culpa. La supervivencia, aprendieron esa noche, siempre tenía un coste que pagaba a alguien más. Con más gente y un perímetro ligeramente expandido, la siguiente fase de nuestro plan comenzó. La construcción de la fortaleza. Nuestro objetivo era conectar el puente de mando,
el depósito Alfa y el arsenal de Acosta en una única zona segura y defendible. Pasamos los siguientes 2 días en un trabajo agotador y brutal. Los equipos de soldadores, guiados por Alonso, que resultó ser un ingeniero increíblemente hábil, sellaron puertas innecesarias con placas de acero. Levantamos barricadas con vehículos y contenedores, creando cuellos de botella y zonas de muerte deliberadas. El trabajo era un infierno. El sonido del metal cortado y soldado era una invitación constante a los muertos. Teníamos que trabajar en ráfagas cortas y ruidosas, y luego pasar horas en silencio, esperando que la horda atraída por el ruido se dispersara. Estábamos constantemente cubiertos de grasa, sudor y mugre. Los músculos dolían de una manera profunda y persistente. Cada martillazo, cada chispa de soldadura era una apuesta. Pero con cada puerta sellada, con cada barricada colocada, el miedo retrocedía 1 centímetro. Estábamos construyendo, no solo escondiéndonos. Estábamos reclamando nuestro territorio. La nueva zona segura, una vez terminada, era fea pero funcional. Un laberinto de pasillos sellados y patios bloqueados. Pero era nuestra. Dentro de sus confines, podíamos movernos con relativa libertad, sin tener que mirar por encima del hombro a cada segundo. Sin embargo, la consolidación de la población trajo nuevos problemas. 78 personas, más el grupo de Alonso, ahora compartían un espacio limitado. Las tensiones, reprimidas por el miedo inmediato, comenzaron a aflorar. El primer gran conflicto surgió, como era de esperar, por la comida. Un civil del grupo de Alonso, un hombre corpulento que había sido capataz, fue sorprendido tratando de robar raciones extra de la despensa comunal. Acosta y sus hombres lo detuvieron. La noticia se extendió como la pólvora. Se formaron facciones. Algunos exigían un castigo severo, una ejecución incluso para dar ejemplo. Otros, principalmente los amigos del hombre, argumentaban que el miedo y el hambre lo habían empujado. La situación amenazaba con convertirse en un motín en miniatura. Tuve que intervenir. Reuní a los líderes de cada grupo en la sala de reuniones, comunicándome con los que estaban en cuarentena a través de un altavoz. No levanté la voz, simplemente puse los hechos en la pantalla principal. Tenemos 1.247 raciones de combate. Somos 90 personas. Con el racionamiento actual, eso nos da 13 días. Si empezamos a robar, si la disciplina se rompe, nos da quizás una semana antes de que nos matemos unos a otros por las migajas. Estos son los números. No son emocionales. No son negociables, son la realidad. Luego me dirigí al tema del castigo. No vamos a matarlo, no somos salvajes, pero tampoco vamos a tolerar acciones que pongan en peligro a todo el grupo. El hombre fue sentenciado a trabajo de riesgo. Durante las siguientes 2 semanas realizaría las tareas más peligrosas y agotadoras en el mantenimiento del perímetro, siempre bajo vigilancia, y sus raciones serían las últimas en ser distribuidas. Era una justicia dura pero lógica. Nadie quedó contento, pero todos lo aceptaron. La lógica, no la pasión, era lo único que nos mantenía unidos. En medio de la tensión y el trabajo agotador, ocurrieron pequeños milagros de normalidad. Una noche, uno de los soldados más jóvenes, un chico de apenas 19 años, encontró una guitarra acústica en una de las oficinas. Se sentó en medio del comedor improvisado y comenzó a tocar. No cantaba, solo tocaba melodías suaves y melancólicas. La gente dejó lo que estaba haciendo y se reunió, sentándose en el suelo en cajas, simplemente escuchando. Durante 10 minutos no éramos supervivientes, éramos solo personas escuchando música. En esos momentos veía la fuerza que nos mantenía en marcha. No era yo, ni mis órdenes, ni las armas de Acosta. Era la resiliencia del espíritu humano. Era la capacidad de encontrar un momento de belleza en medio del infierno. Vi a Rivas, siempre estoica y profesional, cerrar los ojos por un segundo. Una pequeña y casi imperceptible sonrisa en sus labios. Vi a Alonso, el mecánico, dar golpecitos con los dedos al ritmo de la música. Esos momentos eran más valiosos que cualquier bala o lata de comida. Eran el combustible. El periodo de cuarentena del grupo de Alonso terminó sin incidentes. Nadie desarrolló la enfermedad. Fue una victoria silenciosa, una prueba de que nuestros protocolos, aunque duros, funcionaban. La integración de su grupo en nuestra pequeña sociedad comenzó. Sus habilidades eran vitales. Eran electricistas, fontaneros, mecánicos. Sabían cómo mantener el corazón de la base latiendo. La división entre militares y civiles comenzó a desvanecerse, reemplazada por una nueva identidad. Éramos los supervivientes de Zaragoza. Con la fortaleza establecida y la población consolidada, nuestra situación era más estable, pero también más precaria. 90 bocas que alimentar significaba que nuestro reloj de supervivencia corría más rápido. Necesitábamos un suministro de alimentos sostenible. Las conservas no durarían para siempre. Mi atención se centró en los muelles.
específicamente en las instalaciones de procesamiento de pescado y en los sistemas de purificación de agua a gran escala que servían a los barcos. Si podíamos asegurar los muelles, podríamos tener una fuente de alimento y agua casi ilimitada. Pero los muelles eran un problema de una magnitud completamente diferente. Eran espacios abiertos, llenos de contenedores que creaban un laberinto de puntos ciegos y estaban densamente poblados por infectados, incluyendo los restos de la tripulación del Vencedor y el personal del puerto que cayó en la primera oleada. Una incursión allí requeriría más que un equipo pequeño. Requeriría un asalto coordinado, un plan audaz que pondría a prueba los límites de nuestra organización y nuestros recursos. Una noche, mientras revisaba los planos de los muelles, Rivas se me acercó con una tableta. «Capitán, debería ver esto». Había estado monitoreando las transmisiones de radio de corto alcance, buscando cualquier señal de otros supervivientes en la ciudad cercana. La mayor parte era estática, pero había captado algo. Una transmisión débil, repetida, no militar. Era un código simple, numérico. No tenía sentido para nosotros, pero la fuente era constante y provenía del interior, lejos de la costa. Era la primera señal de que podría haber alguien más ahí fuera, alguien organizado. La ubicación de la señal parecía coincidir con una antigua instalación de investigación gubernamental, un punto casi olvidado en nuestros mapas. Se suponía que había sido desmantelada hacía años. El descubrimiento nos dio una nueva variable. ¿Eran amigos? ¿Enemigos? ¿Tenían recursos? ¿Una cura? La tentación de intentar responder era inmensa, pero era una distracción del objetivo inmediato, la comida y el agua. Decidí archivar la información por ahora. La instalación del interior era una pregunta para otro día, un día en que no estuviéramos a 2 semanas de la inanición. Nuestra supervivencia dependía de asegurar los muelles. El Firmeza seguía siendo el objetivo final, el arca, pero no podíamos llegar a él hambrientos y sedientos. Los muelles eran el siguiente paso lógico, el único paso. Presenté el plan a Costa y a los otros líderes. Era arriesgado, casi suicida. Implicaría usar a casi todos nuestros combatientes disponibles. La sala quedó en silencio después de mi exposición. Vi la duda en sus rostros. Les estaba pidiendo que arriesgaran todo lo que habíamos construido en una sola operación. Alonso fue el primero en hablar. «Capitán, si hay una posibilidad de asegurar una fuente de alimento, una posibilidad de que nuestros hijos no mueran de hambre, entonces tenemos que intentarlo. Mi gente le ayudará a construir lo que necesite para lograrlo». Uno por uno, los demás asintieron. La decisión estaba tomada. Íbamos a la guerra. Pasamos los siguientes días en una febril actividad de preparación. Alonso y su equipo comenzaron a modificar 2 de los camiones blindados de la base, soldando placas de acero sobre las ventanas y reforzando los parachoques para convertirlos en arietes. Los hombres de Acosta hicieron un inventario meticuloso de cada bala, cada granada de humo. Y yo pasé cada momento despierto frente a las pantallas, estudiando cada centímetro de los muelles, cada patrón de movimiento de los muertos, buscando una debilidad, una ventaja, cualquier cosa que inclinara la balanza a nuestro favor. El peso de la operación era inmenso. No solo estaba arriesgando vidas, estaba arriesgando la existencia misma de nuestra comunidad. Un fracaso no significaría una retirada, significaría el fin. No habría una segunda oportunidad. A veces por la noche, en la soledad del puente de mando, el miedo era una cosa física, un frío que se asentaba en mis huesos y hacía que mis manos temblaran. Tenía que reprimirlo, enterrarlo bajo capas de logística, estrategia y números. Me encontré hablando con la cámara de mi videodiario con más frecuencia, no para registrar eventos, sino para ordenar mis propios pensamientos, para dar voz a las dudas que no podía mostrar a mis subordinados. La cámara no juzgaba, solo grababa. La moral está alta, me oí decir una noche, pero se basa en la fe en el plan, fe en mí, y yo solo soy un hombre con un mapa, un hombre que cuenta balas y reza para que sean suficientes. La noche antes de la operación caminé por la fortaleza. Vi a la gente preparándose a su manera, los soldados limpiando sus armas, los civiles preparando suministros médicos. Vi a la madre de la niña que había perdido su oso de peluche cosiendo uno nuevo con trozos de tela viejos. Vi la vida, terca y persistente, negándose a ser extinguida. No estaban luchando solo por ellos mismos, estaban luchando por la idea de un futuro, por la posibilidad de que la música volviera a sonar. Volví al puente de mando. Rivas estaba allí, como siempre, su rostro iluminado por el brillo de las pantallas. «¿Cree que funcionará, señor?», preguntó en voz baja, sin apartar la vista del mapa táctico. La miré. Esta mujer, que había visto el mundo acabar junto a mí, que había convertido el caos en datos, merecía la verdad. «Los números dicen que tenemos un 60% de posibilidades de asegurar el objetivo principal», respondí. «Pero los números no tienen en cuenta el miedo, ni la suerte, ni el coste. Así que no lo sé, teniente.
pero mañana vamos a averiguarlo. Me senté en mi puesto y miré el monitor principal, que mostraba una vista en directo de los muelles. Cientos de figuras se movían lentamente bajo la pálida luz de la luna. Era como mirar un acuario lleno de tiburones, y nosotros íbamos a saltar dentro. Cerré los ojos por un instante y pensé en la pregunta de la cerilla. Estábamos a punto de encender una hoguera en el pasillo más oscuro que podíamos imaginar, y todo el infierno iba a girarse para mirarnos. Abrí los ojos. La determinación volvió a sentarse. El miedo seguía allí, pero ahora estaba encerrado en una jaula de necesidad. Cogí el comunicador y abrí el canal general. A todas las unidades. La operación Dársena comienza a las 0500. Duerman un poco. Mañana nos ganaremos el derecho a ver otro amanecer. La respuesta fue una serie de confirmaciones nítidas y profesionales. Éramos una unidad, éramos un arma, y estábamos apuntando al corazón de nuestra supervivencia. Mi última acción antes de intentar descansar fue mirar el registro de la cámara de la sala de cuarentena. Estaba vacía, limpia, esperando a los heridos que inevitablemente volverían. Era un recordatorio de que cada victoria en este nuevo mundo se pagaba con sangre, y yo era el hombre que tenía que decidir cuánta sangre estaba dispuesto a gastar. Coloqué la cabeza entre las manos. La cuenta tenía que seguir, siempre la cuenta. Mientras la base se sumía en un silencio tenso y expectante, me di cuenta de que habíamos cruzado un umbral. Ya no éramos supervivientes asustados. Nos habíamos convertido en algo más. Nos habíamos convertido en una tribu, una manada. Una manada que estaba a punto de ir a cazar, sabiendo perfectamente que el depredador al que nos enfrentábamos era innumerable y no sentía miedo, solo hambre. Y nosotros éramos la presa. El zumbido de los servidores era el único sonido en el puente de mando. Rivas tecleaba en silencio. Afuera, el viento aullaba, un presagio del caos que estaba por venir. Me recosté en mi silla, pero no pude dormir. En mi mente, repasaba el plan una y otra vez buscando fallos, anticipando desastres. El liderazgo, descubrí, era la forma más solitaria de insomnio. Cada vida que se perdería mañana ya pesaba sobre mi conciencia. La luz del amanecer comenzó a teñir el borde del horizonte de un gris enfermizo. Era la hora, el momento de la verdad. Encendí la grabadora de mi diario por última vez antes de la operación. Entrada de videodiario. No sé cuál. Día. Tampoco lo sé. La operación va a comenzar. Puede que esta sea mi última entrada. Si alguien encuentra esto, que sepa que lo intentamos. Intentamos construir algo aquí. Intentamos seguir siendo humanos. No sé si lo conseguimos. Apagué la cámara. Era hora de trabajar. A las 05:00 en punto, el silencio se hizo añicos. Los motores diésel de los dos camiones blindados, apodados Bestia 1 y Bestia 2, rugieron, un sonido obsceno en la quietud de la base. Desde mi puesto vi en los monitores cómo las pesadas puertas del perímetro se abrían. Las bestias emergieron, sus faros cortando la penumbra, y aceleraron directamente hacia la masa de infectados que deambulaban entre nosotros y los muelles. El impacto fue brutal. No hubo disparos, solo el ruido sordo y repetido de cuerpos golpeando el acero. Un sonido que se transmitía a través de los micrófonos exteriores como el de un carnicero partiendo huesos. Mi trabajo comenzó. Con una mano en la consola de comunicaciones y la otra manejando el control de las cámaras, me convertí en la mente de la operación. Bestia 1, mantenga la velocidad. Desvíe 10 grados a estribor para evitar ese contenedor volcado. Bestia 2, cubra su flanco izquierdo. Tenemos un grupo denso acercándose desde el almacén 3. Mis órdenes eran nítidas, desprovistas de emoción. No podía permitirme el lujo de pensar en los cuerpos que estaban siendo aplastados bajo las ruedas. Eran obstáculos, datos en un mapa. La deshumanización era una herramienta de supervivencia. Los camiones eran magníficos y terribles. Las modificaciones de Alonso resistían. Las rejas soldadas a las ventanas desviaban los cuerpos que se abalanzaban, y las palas de ariete reforzadas lanzaban a los infectados por los aires como muñecos de trapo. Pero eran lentos. Y por cada muerto que apartaban, 2 más parecían surgir de las sombras atraídos por el ruido y la vibración. La horda era un mar, y nuestros camiones eran 2 rompehielos abriéndose paso a través de una banquisa de carne podrida, dejando una estela roja y negra a su paso. Estamos a mitad de camino, capitán. La temperatura del motor de Bestia 1 está subiendo más de lo esperado. Los radiadores deben estar obstruidos con restos. La voz de Acosta, desde el interior del camión líder, era tensa pero controlada. Le ordené que redujera la potencia un 5%. No podíamos permitirnos un fallo mecánico en medio del campo de la muerte. Vi en la pantalla térmica cómo la parte delantera del camión brillaba con un rojo intenso. Estábamos forzando las máquinas hasta su límite absoluto. Entonces surgió el primer problema grave. Un tipo de infectado que no habíamos encontrado antes. Más grande, hinchado.
probablemente un trabajador portuario corpulento. No se apartó. Se plantó frente a Bestia 2, y cuando el camión lo golpeó, su cuerpo reventó en una explosión de gas metano y fluidos corporales en descomposición que cubrieron todo el parabrisas blindado. Los limpiaparabrisas solo extendieron la inmundicia, dejando al conductor prácticamente ciego. «Bestia 2 se ha detenido. Estamos ciegos», gritó el conductor por la radio. El pánico amenazó con instalarse. Bestia 2, detenida, se convirtió en un imán. Los infectados comenzaron a amontonarse contra sus costados, sus uñas y dientes arañando inútilmente el metal. Bestia 1, deténgase y proporcione fuego de cobertura. Acosta, su equipo desembarca ahora. Tienen que despejar el camino para Bestia 2. Ahora, ordené, mi corazón martilleando contra mi pecho. El plan se estaba desmoronando. Estábamos improvisando, y la improvisación en este mundo se pagaba con sangre. Vi cómo la rampa trasera de Bestia 1 bajaba. 8 figuras con equipo táctico salieron, formando un perímetro defensivo en un instante. El sonido de sus rifles silenciados era como el de una máquina de coser mortal. Pude ver en mis pantallas los pequeños destellos de los impactos en las cabezas de los infectados más cercanos. Se movían con una eficiencia aterradora, cada bala contando, pero eran 8 hombres contra cientos. Eran una pequeña isla de orden en un océano de caos que amenazaba con tragárselos. Mientras el equipo de Acosta despejaba un camino, envié a Alonso y su equipo de civiles armados a la acción. Su trabajo era salir de la fortaleza a pie y colocar una serie de emisores de sonido a lo largo de la ruta de los camiones, creando un pasillo de ruido que mantendría a la horda principal alejada de los flancos. Era una misión de apoyo, pero increíblemente peligrosa. Ver a esos civiles que hace una semana se escondían en un sótano, avanzar con determinación hacia el peligro fue un testimonio de lo lejos que habíamos llegado. El equipo de Acosta alcanzó Bestia 2. Mientras 2 de ellos mantenían a raya a los muertos, otros 2 usaban palancas para raspar la mayor parte de la porquería del parabrisas. Les llevó 45 segundos. Se sintió como una eternidad. Cada segundo era un infectado más que se acercaba, una bala más que se gastaba. «Estamos listos, capitán. El camino está despejado», gritó el conductor de Bestia 2. Los soldados volvieron a Bestia 1 y los 2 camiones reanudaron su avance lento y aplastante. Finalmente llegaron al objetivo, el edificio principal de procesamiento de pescado. Era una estructura de hormigón y acero de 3 pisos, fea y funcional. Las bestias derribaron la puerta enrollable de la bahía de carga principal y se adentraron en la oscuridad del edificio, sus motores haciendo eco en el vasto espacio. El silencio que siguió al apagado de los motores fue casi doloroso. Solo se oía el sonido de cientos de infectados golpeando las paredes exteriores del edificio, un tamborileo constante y demencial. La siguiente fase comenzó: asegurar el edificio. Los equipos se dividieron, comenzando a despejar el interior, piso por piso. Yo seguía siendo sus ojos, usando los planos del edificio para guiarlos a través del laberinto de pasillos y salas de procesamiento. Equipo Alfa, hay un pasillo largo a su derecha. Los planos muestran 3 oficinas. Despéjenlas. Equipo Bravo, suban por la escalera de servicio norte. Tengan cuidado, es un punto ciego. Mi mente era un torbellino de mapas, imágenes de cámaras y voces de radio. El interior estaba oscuro, húmedo y olía a una mezcla de pescado podrido y muerte. Los infectados que había dentro eran pocos, trabajadores que habían quedado atrapados. Fueron despachados en silencio, con cuchillos y armas de mano silenciadas, pero el lugar en sí era inquietante. Había señales de una lucha prolongada, barricadas improvisadas, casquillos de bala de diferentes calibres y en las paredes mensajes garabateados con desesperación. No confíen en nadie. La comida se acabó. Dios, perdónanos. Fue el equipo de Rivas, que había venido en Bestia 2 para instalar el equipo de comunicaciones, quien encontró el diario. Estaba en la oficina del gerente, sobre un escritorio, junto a un arma vacía. Pertenecía a una mujer llamada Elena, la jefa de turno del muelle. Rivas me leyó algunos pasajes por un canal privado mientras los equipos continuaban asegurando el perímetro. La historia que contaba era escalofriante. Elena y un grupo de unos 30 trabajadores habían sobrevivido al brote inicial. Se atrincheraron en el edificio tal como lo estábamos haciendo nosotros. Tenían agua y, al principio, comida de las máquinas expendedoras. Durante semanas sobrevivieron, pero el diario detallaba su lento descenso a la locura, la paranoia, las acusaciones de acaparamiento de alimentos, la desconfianza que se enconaba como una herida infectada. No fueron los muertos quienes los destruyeron, se destruyeron a sí mismos. El último registro del diario era de hacía apenas un mes. «Somos solo 5 ahora», había escrito Elena. «Javier empezó a toser sangre ayer. Lo encerramos en el congelador, no por miedo a la infección, sino por miedo a lo que haríamos por su ración de comida.
Ya no sé quiénes son los monstruos, si los que están fuera golpeando la puerta o nosotros aquí dentro, mirándonos con hambre en los ojos. No había más entradas. Encontramos los cuerpos en el congelador industrial. No tenían mordeduras, murieron de hambre, o unos de otros. Esa revelación me golpeó más fuerte que cualquier infectado. Estábamos siguiendo sus mismos pasos. La fortaleza, mis reglas, mi control. Todo era un intento de evitar el destino de Elena, pero su historia era una advertencia. La estructura social era frágil. La civilización era un barniz muy fino. La verdadera guerra no era por el territorio, sino por el alma de nuestro grupo. El hambre podía convertir a los buenos hombres en monstruos más rápido que cualquier virus. Capitán, hemos asegurado el edificio. El perímetro está establecido. Los generadores de respaldo parecen funcionales. La voz de Acosta me devolvió a la realidad. Hay 3 bajas, señor. Perdimos a Jiménez y a Ríos cuando una barricada se dio. Y Alonso fue herido. Una mordedura en el brazo mientras colocaba el último emisor. Sentí un frío glacial extendiéndose por mi pecho. Alonso, el ingeniero, el hombre que había construido nuestras esperanzas. ¿Dónde está Alonso?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Está conmigo en la enfermería del muelle, señor. Lo tenemos aislado. Fui a la cámara correspondiente. Vi a Alonso sentado en una camilla, con el brazo vendado. Acosta estaba de pie junto a él con una pistola en la mano, pero no apuntando. La expresión de Alonso era de una calma terrible. Lo siento, capitán, dijo por la radio, su voz débil. Dígale a mi familia que los quiero. Acosta sabe qué hacer. Observé impotente a 1 kilómetro de distancia. Vi a Acosta levantar la pistola. Vi a Alonso asentir, una sola lágrima rodando por su rostro curtido. Vi a Rivas, a mi lado, apartar la mirada de la pantalla. Cerré los ojos. Oí el único y ahogado disparo. Cuando volví a abrir los ojos, la camilla estaba vacía en mi pantalla. 3 soldados, un ingeniero vital. Ese fue el precio del agua, el precio de la comida. Y el día aún no había terminado. La operación, a pesar de su coste devastador, fue un éxito táctico. Controlábamos los muelles. Teníamos acceso a una fuente de alimento y agua que podría mantenernos durante meses, quizás años. Los generadores del muelle, alimentados por enormes tanques diésel, nos darían energía de sobra. Habíamos ganado, pero se sentía como una derrota profunda y amarga. Las caras de los hombres y mujeres que había perdido se superponían en los mapas tácticos. Pasamos el resto del día fortificando el edificio de procesamiento, convirtiéndolo en un nuevo bastión, Zaragoza Este. Los 2 campamentos, la fortaleza original y el muelle, estaban conectados por la ruta de los camiones, un peligroso cordón umbilical de 1 kilómetro de largo. Estábamos más fuertes en recursos, pero más débiles en defensa, nuestra fuerza dividida. Cada viaje entre los 2 puntos sería un riesgo calculado. Esa noche grabé mi entrada de diario. Mi voz sonaba hueca, agotada. Aseguramos los muelles. Pagamos un precio terrible por ello. El hombre que construyó nuestros escudos está muerto. Pero el verdadero peligro no fue lo que perdimos hoy, sino lo que encontramos. Un diario. Un fantasma de nuestro futuro si fallamos. Elena. Su historia es una advertencia. El hambre nos acecha, pero la desesperación es un depredador mucho más paciente. Apagué la cámara. Miré las pantallas. En una veía la fortaleza, ahora más silenciosa de luto. En otra veía el nuevo bastión en los muelles, una luz solitaria en la vasta oscuridad. Éramos un reino diminuto y fracturado. Habíamos ganado un respiro, pero la advertencia de Elena resonaba en mi mente. La lucha contra los muertos era sencilla. La verdadera batalla, la que definiría si sobrevivíamos o simplemente esperábamos nuestro turno para morir, sería contra los monstruos que llevábamos dentro. Rivas se acercó y me dejó una taza de café caliente sobre la consola. No dijo nada. No era necesario. Ambos sabíamos que el día de hoy nos había cambiado. Habíamos demostrado que podíamos luchar y ganar contra la horda, pero también habíamos aprendido que había formas mucho peores de perder. Ella señaló la pantalla donde parpadeaba débilmente la señal de radio del interior. «Sigue ahí», dijo en voz baja. Asentí. Era un misterio para otro día. Hoy solo teníamos fuerzas para contar a nuestros muertos y vigilar las murallas. El coste de la supervivencia se había vuelto dolorosamente claro. No se medía en balas ni en raciones. Se medía en las personas que tenías que dejar atrás. Se medía en las decisiones imposibles que te dejaban un poco más vacío por dentro. Y se medía en la capacidad de mirar el rostro de un buen hombre y darle la orden que acabaría con su sufrimiento y con una parte de tu propia humanidad. Me quedé mirando la ruta entre los 2 campamentos. El paseo de los susurros era ahora el camino de los huesos. Cada viaje a través de él sería un recordatorio de lo que costaba cada sorbo de agua limpia, cada bocado de comida. Nuestra nueva normalidad estaba construida sobre los cimientos de nuestros caídos. Era un monumento sombrío,
pero era todo lo que teníamos, y teníamos que honrarlo sobreviviendo sin convertirnos en los monstruos del diario de Elena. Me levanté y me acerqué a la ventana blindada. Afuera la horda se movía, indiferente a nuestra victoria, a nuestras pérdidas. Eran una constante, una fuerza de la naturaleza como la marea. Mañana seguirían allí, y nosotros también, heridos, mermados, pero aún aquí, aún respirando. Por ahora, eso tenía que ser suficiente. La cuenta de hoy era terrible. 3 soldados valientes, un ingeniero insustituible. El precio de la esperanza era astronómico. La puerta del puente de mando se abrió. Era el joven soldado que había tocado la guitarra. Llevaba 2 platos con raciones calientes, el primer pescado procesado en nuestras nuevas instalaciones. El primer festín, capitán, dijo, intentando sonreír. Asentí y cogí un plato. El pescado estaba bueno, pero sabía a cenizas en mi boca. Sabía el precio que habíamos pagado. Cada bocado era un recordatorio de Alonso. Me senté de nuevo y empecé a planificar la logística para el día siguiente. Los turnos de guardia, las patrullas entre los campamentos, el racionamiento del combustible. El trabajo nunca terminaba. El liderazgo era un ciclo interminable de crisis y gestión, pero mientras trabajaba, una nueva determinación se asentó en mí. No dejaría que nos convirtiéramos en la gente del diario. No permitiría que el hambre nos devorara desde dentro. Impondría la disciplina, la lógica y el orden con puño de hierro si era necesario. Protegería a mi gente tanto de los muertos de fuera como de la oscuridad de dentro. La última imagen que vi antes de sucumbir al agotamiento fue la del diario de Elena, que Rivas había traído y dejado sobre una mesa. Estaba abierto en la última página. Sus palabras eran un epitafio y una profecía. Nosotros somos los muertos vivientes. Juré en silencio que ese no sería nuestro final. No mientras yo siguiera llevando la cuenta. No mientras me quedara una sola decisión por tomar. Lucharíamos y seguiríamos siendo humanos, o moriría en el intento. Los días que siguieron a la toma de los muelles se fundieron en una rutina brutal y agotadora. La nueva normalidad era un ciclo de tensión y trabajo. 2 veces al día, al amanecer y al atardecer, una de las bestias realizaba el peligroso viaje de 1 kilómetro entre la fortaleza y Zaragoza Este, nuestro bastión en el muelle. Yo supervisaba cada trayecto desde la seguridad de mi puesto, con el estómago encogido, rastreando los movimientos de los infectados, guiando al conductor por radio. Cada viaje era una apuesta. El camión era nuestro torrente sanguíneo, transportando pescado y agua a la fortaleza, y munición y repuestos al muelle. Dentro de nuestras murallas, una nueva sociedad comenzó a tomar forma, nacida de la necesidad. Las divisiones entre civiles y militares se volvieron irrelevantes, reemplazadas por funciones. Estaban los pescadores, el grupo que trabajaba en las instalaciones de procesamiento, asegurando que tuviéramos comida. Estaban los ingenieros, que mantenían en funcionamiento los generadores, los purificadores de agua y las defensas. Y estaban los vigías, los hombres y mujeres de acosta, que patrullaban las murallas y ocupaban los puestos de observación. Cada uno tenía un trabajo. Cada trabajo era esencial. El fantasma de Elena y su diario me atormentaba. Su historia era un mapa de nuestro infierno potencial. Determinado a no seguir sus pasos, formalicé la ley de Zaragoza. Ya no era un conjunto de órdenes verbales, sino un documento que fijamos en todas las áreas comunes. Las reglas eran claras. El racionamiento continuaba para crear una reserva de emergencia. Todo adulto sano debía contribuir con trabajo. El robo, el sabotaje o la violencia serían castigados por un consejo. Y mi palabra como comandante era definitiva en cualquier disputa. Creé el Consejo de Zaragoza. No era una democracia. Era un mecanismo para que la información fluyera y para que las tensiones tuvieran una válvula de escape antes de explotar. El consejo estaba compuesto por Acosta como jefe de seguridad, Rivas como mi segunda al mando y jefa de logística, y una mujer llamada Sofía, una exenfermera que los civiles eligieron para representarlos tras la muerte de Alonso. Nos reuníamos cada 2 días, discutíamos problemas de producción, fallos de seguridad, disputas personales. Era tedioso, burocrático y lo más importante que jamás había hecho. La primera prueba de nuestro nuevo sistema llegó rápidamente. Una pelea estalló en el comedor entre un soldado y uno de los pescadores por un supuesto comentario irrespetuoso. En otros tiempos, Acosta lo habría resuelto con un puñetazo. En cambio, convoqué al consejo. Escuchamos a ambas partes. La discusión fue acalorada. Sofía argumentó sobre el estrés y el trauma que sentían los civiles. Acosta habló de la necesidad de disciplina. Al final, la decisión fue unánime. Ambos hombres pasarían 3 turnos limpiando los filtros de pescado, la tarea más asquerosa de la base. Juntos, funcionó. Sin embargo, con la amenaza del hambre alejada, un nuevo enemigo, más insidioso, comenzó a infiltrarse en nuestras defensas. Empezó con una tos. Uno de los ingenieros,
Al principio nadie le dio importancia. El aire del mar era húmedo y frío, pero luego otros empezaron a toser, fiebre baja, dolores corporales. Sofía vino a verme con el rostro convertido en una máscara de preocupación. Los síntomas no coincidían con la infección de los muertos, ni con la neumonía bacteriana del depósito. Era algo más común, más familiar, una gripe severa. En un mundo sano habría sido una molestia. En nuestro mundo cerrado y estresado era una catástrofe en potencia. Una epidemia podía paralizar nuestra fuerza de trabajo, desbordar nuestros limitados recursos médicos y dejarnos vulnerables. Inmediatamente reactivamos los protocolos de cuarentena. Un ala entera del bloque de oficinas fue convertida en una enfermería improvisada. Las mascarillas se volvieron obligatorias para todos. El miedo que había disminuido regresó con fuerza. Un enemigo al que no podíamos ver ni disparar. Sofía y su pequeño equipo de voluntarios con formación médica trabajaron incansablemente. Distribuyeron los antibióticos que teníamos, aunque sabían que eran inútiles contra un virus, con la esperanza de prevenir infecciones secundarias. El agua limpia y la comida nutritiva de los muelles ayudaron, pero la enfermedad se extendió. En su punto álgido, casi un tercio de nuestra población estaba enferma, incluyendo a algunos de los mejores soldados de Acosta. Las murallas parecían más delgadas que nunca. Durante esas semanas de enfermedad y miedo, la resiliencia de la comunidad fue puesta a prueba. La gente sana trabajaba turnos dobles para compensar a los enfermos. Los niños, inmunes o asintomáticos, se mantenían aislados, entretenidos por voluntarios que les leían cuentos. Vi actos de bondad que me dejaron sin palabras. Un soldado velando junto a la cama de un pescador enfermo que no tenía familia. Personas donando sus propias porciones de postre, una rareza, a los enfermos. No éramos la gente del diario de Elena. Todavía no. La enfermedad finalmente remitió. Perdimos a 2 personas, un hombre mayor con problemas cardíacos preexistentes y una mujer joven cuyo sistema inmunológico simplemente no resistió. Cada pérdida fue sentida por todos, pero habíamos sobrevivido. La crisis nos enseñó una dura lección. La horda de fuera era solo una de las muchas maneras de morir. La complacencia era nuestro mayor enemigo. Nuestra supervivencia dependía de una vigilancia constante, no solo en las murallas, sino dentro de nuestros propios cuerpos. Con la crisis sanitaria disminuyendo, Rivas volvió su atención al misterio que habíamos archivado, la señal de radio codificada del interior. Pasó noches enteras frente a su estación de escucha, con auriculares, filtrando la estática, ejecutando algoritmos de decodificación. La dejé hacer. Necesitábamos algo más que solo sobrevivir. Necesitábamos un atisbo de esperanza, por muy tenue que fuera. Necesitábamos saber si éramos los únicos. Una noche me llamó. Sus ojos, normalmente tranquilos y analíticos, brillaban con una excitación febril. «Capitán, tengo algo». No había descifrado todo el código, pero había aislado una secuencia repetida, una sola palabra que destacaba en el torrente de números. La reprodujo por los altavoces. Una voz digital, monótona, repitiendo la misma palabra en español. «Candidato, candidato, candidato». La palabra flotó en el aire del puesto de mando. «Candidato. ¿Candidato a qué? ¿Una cura? ¿Un tratamiento? ¿Un superviviente?» El origen de la señal era el mismo. La instalación de investigación científica a casi 200 kilómetros tierra adentro. Una instalación que se suponía abandonada. El misterio se hizo más profundo. ¿Era una llamada de socorro? ¿Una trampa? ¿Una transmisión automática de un sistema fallecido? Llevé la información al consejo. La reacción fue una explosión de emociones contenidas. Sofía veía esperanza, la posibilidad de una respuesta médica, una oportunidad de un futuro real para los niños. Acosta veía peligro, una distracción, una posible trampa que podría costarnos hombres y recursos que no teníamos. «Nuestra prioridad está aquí, capitán», argumentó. «Fortalecer nuestras defensas, asegurar nuestros suministros. El mundo exterior está muerto. Perseguir fantasmas de radio es un suicidio». Entendía el punto de vista de Acosta. Tenía razón, desde una perspectiva táctica. Estábamos seguros, estables. Salir era un riesgo inmenso, pero Sofía también tenía razón. Sobrevivir no era suficiente. Vivir requería esperanza, un propósito mayor que simplemente ver el siguiente amanecer. La palabra candidato era una semilla. Podía ser venenosa o podía ser la semilla de un árbol nuevo. Quedarse de brazos cruzados, ignorarla, parecía una traición a todos los que habían muerto para traernos hasta aquí. La decisión final era mía. Pasé una noche entera en vela, sopesando las opciones. Por un lado, la seguridad relativa, la rutina, el lento paso del tiempo dentro de nuestras jaulas doradas. Por otro, lo desconocido absoluto, el riesgo de perderlo todo por la más mínima posibilidad. Recordé el diario de Elena. Murieron porque su esperanza se agotó. Se volvieron unos contra otros porque no tenían nada por lo que luchar.
excepto la siguiente comida. A la mañana siguiente reuní al consejo. Vamos a investigar la señal, anuncié. Acosta apretó la mandíbula pero no protestó. Era un soldado, seguiría las órdenes. Pero no lo haremos de forma imprudente, continué mirándolo directamente. Esto no será un asalto, será una misión de reconocimiento. Pequeña, rápida, sigilosa, usaremos el helicóptero. El helicóptero Seahawk de la base. No lo habíamos usado desde el principio. Era ruidoso, consumía un combustible precioso, pero era rápido. Podía llevarnos allí y traernos de vuelta en cuestión de horas. El plan comenzó a tomar forma. Un equipo de 4 personas. Acosta, por supuesto. Yo iría con él. Necesitaba verlo con mis propios ojos. También llevaríamos a Rivas. Era la única que entendía la tecnología de radio involucrada. La 4ª persona sería Sofía. Necesitaba sus ojos médicos para evaluar cualquier cosa que encontráramos. Era un equipo de mando, no un escuadrón de asalto. Nuestro objetivo era observar, evaluar y, si era posible, extraer información. La preparación de la misión inyectó una nueva energía en la base. La gente tenía un propósito renovado. Los ingenieros trabajaron febrilmente para poner a punto el helicóptero, que estaba en mantenimiento cuando el mundo se acabó. Los vigías aumentaron las patrullas, asegurando que la base estaría segura en nuestra ausencia. Había un zumbido de actividad, una sensación de que por primera vez estábamos actuando en lugar de reaccionar. Estábamos dando un paso fuera de nuestra fortaleza. Mientras observaba los preparativos, sentí una mezcla de terror y euforia. Estábamos arriesgando el núcleo de nuestro liderazgo en una sola misión. Si fracasábamos, la estructura de mando de Zaragoza colapsaría. Pero si teníamos éxito, si encontrábamos algo, podría cambiarlo todo. Podría darnos un futuro que fuera más allá de la mera supervivencia. Podría dar un significado a todas las pérdidas. La noche antes de la partida hice una entrada en el diario. Mañana, vamos a la casa de una palabra. Candidato. Puede que no sea nada. Puede que sea una trampa. O puede que sea la respuesta. No sé qué vamos a encontrar allí. Pero sé que no podemos seguir aquí, esperando el fin. Hemos sobrevivido a la horda. Hemos sobrevivido a la enfermedad. Hemos sobrevivido a nosotros mismos. Ahora tenemos que averiguar si hay algo por lo que valga la pena sobrevivir. Vamos a volar al corazón de la oscuridad, esperando encontrar una luz. Miré el helicóptero en el patio, sus rotores inmóviles contra el cielo estrellado. Parecía un insecto dormido, una frágil promesa de trascendencia. La base era segura, la rutina estaba establecida, pero la seguridad era una ilusión. La verdadera seguridad no estaba en muros más altos, sino en encontrar una razón para seguir construyéndolos. Y esa razón estaba ahí fuera, en algún lugar del silencioso y oscuro interior, llamándonos con una sola palabra. Rivas me trajo un último informe. El análisis de la señal indicaba que la transmisión era de baja potencia, altamente direccional, como si no quisiera ser oída por todo el mundo, solo por quien supiera dónde escuchar. Es deliberadamente sigilosa, capitán, dijo. Quien quiera que esté transmitiendo no quiere atraer atención. Eso reforzó mi decisión. No era una llamada de auxilio aleatoria, era un mensaje. Y nosotros éramos los únicos que lo habíamos oído. Acosta se acercó entregándome un fusil y un chaleco táctico. Aunque sea reconocimiento, vaya preparado, señor. Asentí y tomé el equipo. El peso era familiar e incómodo. Me había convertido en un administrador, un planificador. La idea de volver al campo, a la acción directa, era a la vez aterradora y extrañamente bienvenida. Era una oportunidad de hacer algo, no solo de ordenar que se hiciera. Con todo listo, una calma se apoderó de mí. La decisión estaba tomada. El plan estaba trazado. El resto estaba en manos del destino. Miré el mapa en mi pantalla, el pequeño punto rojo de nuestra base en la costa, y la línea de puntos que habíamos trazado hacia el interior, hacia el signo de interrogación que era la instalación de investigación. Era un salto de fe en un mundo que había matado la fe. Mañana abandonaríamos la relativa seguridad de nuestro pequeño mundo. Dejaríamos el recuento de balas y raciones y saldríamos en busca de algo intangible. Una posibilidad. Era lo más peligroso y lo más necesario que habíamos hecho desde el primer día. El diario de Elena terminaba con la frase «Nosotros somos los muertos vivientes». Estaba decidido a demostrar que ella estaba equivocada. Teníamos que estarlo. La comunidad se reunió para vernos partir a la mañana siguiente. No hubo discursos ni aplausos, solo un silencio solemne, rostros llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Estaban confiando en nosotros, confiando sus vidas, su futuro, en esta misión desesperada. El peso de esa confianza era mayor que cualquier chaleco táctico. Subí al helicóptero, en mi puesto junto al piloto. Rivas, Acosta y Sofía se sentaron detrás. Intercambié una mirada con Acosta. Él asintió, su rostro una máscara de profesionalismo. Estábamos listos. El piloto inició la secuencia de arranque.
El agudo zumbido de las turbinas comenzó a crecer, un sonido que no habíamos oído en meses, el sonido de la tecnología, del poder, de un mundo antiguo. Los rotores empezaron a girar, lentamente al principio, luego cada vez más rápido hasta convertirse en un borrón. El helicóptero tembló, el ruido ensordecedor. Miré a la multitud, a los rostros de nuestra pequeña tribu. Parecían pequeños y frágiles ahí abajo. Lo estábamos haciendo por ellos. Con una sacudida, el helicóptero se elevó del suelo. Ascendimos dejando atrás la seguridad de Zaragoza. Por primera vez vi nuestra base desde arriba. Un pequeño bolsón de orden y luz rodeado de una oscuridad infinita y una horda de muertos. Y estábamos volando lejos de ella, hacia el corazón de esa misma oscuridad. La cacería había comenzado. El mundo bajo nosotros era un cadáver. Durante la primera hora de vuelo, sobrevolamos la ciudad costera y sus suburbios. Desde el aire, la escala del desastre era absoluta. Coches amontonados en las autopistas, incendios aún humeantes en edificios, y si mirabas de cerca los ríos oscuros de los muertos fluyendo lentamente por las calles. No había luces, no había señales de vida, solo un silencio vasto y roto que podíamos sentir incluso a través del rugido de las turbinas. Éramos un punto solitario de sonido y movimiento en un planeta muerto. A medida que nos adentrábamos en el interior, el paisaje cambiaba. Los restos de la civilización dieron paso a vastas extensiones de bosques y colinas. Era hermoso y aterrador. La naturaleza estaba reclamando el mundo, indiferente a nuestra tragedia. Rivas, sentada frente a su consola, monitorizaba la señal. Se hacía más fuerte, más clara. «Estamos cerca, capitán. La fuente está justo delante, tras esa cresta». El piloto nos llevó sobre la colina, y allí estaba. No era una ruina. Era una instalación moderna, un complejo de edificios bajos de hormigón y cristal, rodeado por una doble valla de alta seguridad. Parecía intacta, dormida. Circulamos a distancia usando las cámaras de alta magnificación del helicóptero. No había movimiento, ni vivos ni muertos. Los sistemas de defensa perimetral, torretas automáticas y sensores parecían apagados. «Es demasiado tranquilo», murmuró Acosta con el rifle preparado. Una instalación como esta debería estar en ruinas o infestada. Tenía razón. La quietud era antinatural. Decidí no aterrizar directamente. Aterrizamos a 2 kilómetros de distancia, en un claro, y procedimos a pie, el ruido de nuestras botas sobre las hojas secas sonando como una traición en el silencio. El acercamiento fue la caminata más larga de mi vida. Cada chasquido de una rama, cada ráfaga de viento nos hacía detenernos. Cuando llegamos a la valla exterior, encontramos la puerta principal ligeramente entreabierta, como una invitación. Dentro del perímetro, el lugar estaba impecable. El césped estaba cuidado. No había basura, ni cuerpos, ni sangre. Era como si todos se hubieran evaporado. La puerta del edificio principal se abrió con un suave silbido cuando nos acercamos. Era una trampa, tenía que serlo. Pero habíamos llegado demasiado lejos para dar la vuelta. Entramos en un vestíbulo blanco y estéril. Las luces parpadeaban, alimentadas por una fuente de energía moribunda. Y entonces oímos una voz, no por la radio, sino a través de un altavoz en el techo. «Han venido», dijo una voz de mujer cansada y temblorosa. «Dejen sus armas en el suelo y avancen por el pasillo. No tenemos la energía para luchar y supongo que ustedes no la tienen para desperdiciarla». Intercambiamos miradas. Era un riesgo, pero su voz no contenía malicia, solo un agotamiento infinito. Dejamos nuestros fusiles y avanzamos. Una mujer de mediana edad con una bata de laboratorio gastada nos esperaba al final del pasillo. Detrás de ella, un hombre mayor en una silla de ruedas, conectado a un monitor que pitaba débilmente. Eran los únicos que quedaban. «Soy la doctora Aris Thorne», dijo la mujer. «Y él es el doctor Benítez, mi director. Somos lo que queda de este proyecto». Nos explicó que la instalación había entrado en un bloqueo biológico total en el primer día del brote. Estaban a salvo de los muertos, pero se habían convertido en prisioneros. Sus sistemas de soporte vital, su reactor, todo estaba fallando. Llevaban meses muriendo lentamente. Nos llevaron a su laboratorio principal. Estaba lleno de equipos que parpadeaban y se apagaban. La doctora Thorne fue directa al grano. Nuestra investigación no era una cura. Eso es una fantasía. Trabajábamos en un agente de mitigación de la reanimación. Un retrovirus diseñado para atacar el patógeno en el tronco cerebral después de la muerte del huésped. Explicó que no podía salvar a nadie ni revertir la infección, pero en teoría podría detener el proceso de reanimación. Podría apagar a los muertos, o al menos neutralizar su agresión, convirtiéndolos en cáscaras vacías y dóciles. «El candidato no es una persona», continuó, señalando un maletín de metal reforzado sobre una mesa de laboratorio. «Es el resultado de nuestro trabajo. Los protocolos,
las últimas cepas de cultivo estables, todos los datos. No tenemos el poder ni el tiempo para producirlo en masa o probarlo. Pero ustedes, su señal de radio era fuerte, organizada. Tienen una base, tienen gente. Quizás ustedes puedan. Era un regalo y una carga. La última esperanza de un mundo moribundo, entregada por 2 personas que ya se habían rendido. Mientras Rivas y Sofía preparaban el maletín para el transporte, las luces del laboratorio parpadearon violentamente y se apagaron, sustituidas por una siniestra iluminación roja de emergencia. Una alarma, ronca y débil, comenzó a sonar. El núcleo del reactor finalmente ha fallado, susurró el doctor Benítez. Los cierres de seguridad, las celdas de contención del ala de pruebas. Thorne nos miró, con el pánico apoderándose por fin de su rostro exhausto. Tienen que irse. Ahora. Los sujetos de prueba van a salir. La extracción fue un caos. Ya no nos movíamos con sigilo, sino con desesperación. Mientras corríamos por los pasillos oscuros, oímos el sonido de cristales blindados rompiéndose en la distancia, seguido de los mismos gruñidos guturales que conocíamos también. No nos detuvimos a luchar. Acosta y yo recogimos nuestros fusiles en el vestíbulo y corrimos hacia la salida. Detrás de nosotros oímos los gritos de la doctora Thorne. No miramos atrás. No podíamos. Llegamos al helicóptero con el maletín a salvo y despegamos mientras las puertas de la instalación se abrían y una docena de sujetos de prueba salían a la luz del sol por primera vez. Eran más rápidos, más ágiles que los que conocíamos. Eran el resultado de experimentos. Vimos cómo abrumaban a la pequeña horda de infectados comunes que el ruido del helicóptero había atraído, despedazándolos. Cerramos la compuerta y nos alejamos, dejando atrás ese infierno de ciencia fallida. El viaje de vuelta fue silencioso. Cada uno de nosotros estaba perdido en sus pensamientos. No habíamos encontrado una salvación milagrosa. Habíamos encontrado una tarea hercúlea, una responsabilidad que podría aplastarnos. Aterrizamos en Zaragoza bajo las miradas ansiosas de nuestra gente. No celebramos. Llevamos el maletín directamente al laboratorio improvisado que Sofía había montado. Nuestro trabajo apenas comenzaba. Mi última entrada en este diario la grabo ahora, semanas después. No hemos sido rescatados. La comunidad no ha sido salvada por un milagro, pero hemos alcanzado una estabilidad sostenible. Los muelles nos alimentan, la fortaleza nos protege, la ley de Zaragoza nos mantiene unidos y el candidato nos ha dado un propósito. Nuestros mejores científicos, los que nos quedaban, trabajan día y noche estudiando los protocolos, planeando ensayos clínicos cuidadosos y seguros. No hay falsas esperanzas, solo ciencia, paciencia y trabajo duro. Hemos establecido una nueva normalidad. Tenemos rutinas de trabajo, una pequeña escuela para los niños, un sistema de justicia que, aunque duro, es justo. El portaaviones Firmeza sigue en el muelle, un recordatorio constante de nuestro poder y nuestra ambición final. Algún día lo reclamaremos, pero ahora nuestro enfoque está aquí, en la comunidad, en el trabajo diario. He aprendido que el verdadero mando no se trata de dar órdenes en una batalla, se trata de mantener la cuenta, de explicar los números a tu gente, de asegurarse de que el trabajo diario, la disciplina, el simple y agotador acto de seguir adelante, mantenga a todos vivos y, lo que es más importante, humanos. La historia de Elena es nuestra Biblia. La leemos para no olvidar nunca lo fácil que es caer. No sé qué nos depara el futuro. No sé si el candidato funcionará, pero por primera vez el futuro es algo que podemos contemplar. Nuestra comunidad está lista para enfrentarlo. No esperamos un rescate. Confiamos en nuestras reglas, en nuestro trabajo, en nuestra resiliencia. La horda sigue fuera de nuestros muros, pero ya no son el centro de nuestro universo. Son solo un problema más a gestionar. Miro el mapa táctico, los iconos verdes que representan a nuestra gente, el perímetro seguro que hemos construido con sangre y sudor. Escucho el sonido de los niños aprendiendo en su aula improvisada. Huelo el pescado cocinándose para la cena comunal. Esto es lo que hemos construido. No es el viejo mundo, es algo nuevo. Es nuestro, y lucharemos por ello, no solo con balas, sino con cada pequeño acto de civilización que podamos preservar. La cuenta continúa, 97 almas, reservas de comida para 6 meses, agua ilimitada, suficiente combustible para un año. Una oportunidad contenida en un maletín. No es mucho, pero es todo, es más de lo que teníamos, y es suficiente.